por un correo. ¿Lo encontraste, Liz? Sí, perfecto, están los dos correos ahí. Bien. Eh, Bien, no se graban las clases, el envío del material es por correo, la lista de espera es larga, la biografía ya la aclaramos, me falta aclarar la dinámica de los encuentros. La dinámica de los encuentros tenemos 1 hora y media, la idea es que en la primera hora yo les pueda presentar algunas hipótesis. Ahora vamos a tratar de dividir, digamos, cómo vamos a trabajar el tema de la ciencia ficción, pero algunas hipótesis en relación a los textos y en relación al campo más amplio de la ciencia ficción. Y una media hora final, que pueden ser 40, pues, igual, o sea, imagínense que la biblioteca no nos cierra en el Zoom, como si nos pasaba el año pasado en presencial. Entonces nos podemos quedar un rato más si hace falta, y siempre que sea pertinente y etcétera. Eh, Bien, vamos a hacer una primera ronda de consultas que no estén contempladas en estas aclaraciones ahora para después ya empezar a meternos en tema. Entonces, la forma de abrir la palabra, lo ideal sería la manito virtual. De no encontrar la manito virtual, es el momento de abrir el micrófono y chau, porque entiendo la manita virtual a veces no está tan claro en el Zoom. Preguntas, consultas, comentarios, ¿no? Lo escribí recién. Voy a A sacar ver, el... Espera, tenía un caramelo. ¿Vos nos ves a nosotros? quienes tienen las cámaras prendidas, cosa que yo prefiero sí. Sí, El problema es que son tantos que no veo a todo el mundo. Entonces, si alguien está levantando la mano así, digamos, a la cámara, sí. no puede estar en esta pantalla o en una de las otras 9. Ok. Entonces, o sea, no. Ahí está. Valeria Wald. Hola, ¿qué tal? Ahora me pongo la cámara. ¿Cuántas clases son? Que estaba en algún lado, pero no lo encuentro ahora. Bien, son 8 encuentros. Son 8 encuentros que deberían darnos 2 meses, pero como tenemos varios feriados, y esto es una Sí. aclaración ya para hacer que es pertinente, los feriados no hay encuentros. Entonces, posiblemente en vez de ser marzo y abril, nos extendamos más o menos hasta mitad de mayo. ¿Sí? Gracias. Julia, Pero la consulta es porque no me llegó nada, recién volví a chequear y no me llegó nada. Te mando un mail con mi mail para que me agregues. Es la exacto. pregunta. Con un correo que diga no recibí el material, yo te agrego ese correo desde el que me llega el tuyo a la lista. Y si la semana que viene volvés a tener problemas, bueno, ahí buscamos la solución, porque a veces, pero en principio, con eso debería estar solucionado. Te lo mando, perdón, porque yo me perdí lo primero. ¿A Juan S. Matio o a Talleres? A Juan S. Matio por problemas de materiales, a Biblioteca por tema de administrativos, de inscripción, Ah, etcétera. perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. No, a vos, Julia. Bueno, ¿alguien más? No. Disculpa que Perfecto. interrumpa, pero Obvio. aviso que por el chat alguien mandó lo que tenías que haber mandado en el mail, digamos, todo el material lo mandó acá, el enlace de Drive, así que cualquiera que no haya llegado está en el chat general. Hay un link que es el Drive con el material, aviso. Perfecto, bueno, ahí está. Si alguien, por ejemplo, Ah, en los links de Drive, igual que el link del Zoom, van a ser siempre el mismo. Entonces, digamos que alguien tiene miedo de que el correo no le llegue. Agarra el link del Drive ahora mismo, se lo lleva y ya tiene el acceso todas las semanas a lo que voy subiendo. ¿Sí? De hecho, el link que le llegó hoy para el Zoom, si lo quieren guardar y la semana que viene, no lo esperan, es el mismo. ¿Sí? Así que, perfecto. Analía. Hola, buenas tardes. No, les quería comentar que ya se formó un grupo de WhatsApp de gente que está participando en el taller. Ya sabes, Juan, que hacemos eso. Y nada, es para ir comentando durante la semana cosas pertinentes al taller. Así que yo no soy administradora, pero después estaremos pasando. No sé si acá están los administradores, supongo que sí. Eh, Ahí está, lo están subiendo, Bien, supongo. Si no, bueno, en el transcurso de la clase de hoy se va a resolver. perfecto. Yo lo voy a decir que ese grupo
a quien tengo mucho cariño, no es un medio oficial, o sea, pueden pasar muchas cosas ahí, no es un medio oficial de la Biblioteca Nacional. Perdona, Analía, pero si no después me retan. No, está bien, no es un medio oficial, pero somos todos los que No, nos está conocimos en re. otro taller de Juan y bueno, y tenemos múltiples grupos de WhatsApp referidos a estos talleres de Juan y bueno, este es otro más que abrimos. Perfecto. Bueno, si están dispuestos, arrancamos. ¿Les Dale. parece? Bien, así vamos, eh, no perdemos más tiempo. Bien. Eh, bueno, les decía que dentro de esta primera hora, que es la hora donde mi intención es desarrollar las lecturas, vamos a intentar tener todas las semanas un rato de tiempo para pensar la ciencia ficción como género, como Ujú, práctica social, como práctica literaria. Y después nos vamos a dedicar un rato a cada cuento para ver qué tipo de problemas o de figuras aparecen en cada texto. ¿Sí? Pero la idea es que nos llevemos del taller no solamente una idea sobre cada texto que vamos leyendo, sino un poco más general sobre qué es la ciencia ficción o qué podría ser la ciencia ficción o cuáles son las preguntas que se abren dentro del campo de la ciencia ficción. Eh, para esto vamos a ir utilizando autores que nos traigan ideas, que nos permitan pensar con ellos, que nos ayuden a ver lo que está sucediendo ahí. Y uno de los autores que vamos a ir mencionando siempre y que entonces quienes están interesados en bibliografía anoten su nombre es Fredric Jameson. Fredric Jameson es un teórico marxista norteamericano que murió el año pasado, que tiene un libro muy importante para la ciencia ficción que se llama Arqueologías del Futuro, que es un libro donde tiene ensayos sobre ciencia ficción, sobre autores y sobre el género, de Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, etc. Eh, y entonces, una de las cosas que vamos, o sea, uno de los temas con los que vamos a estar pensando depende mucho de las ideas de James. Eh, en principio, vamos a decir que la ciencia ficción es un género que abre preguntas sobre el futuro. En ese sentido, tendríamos que pensar que la escritura y la lectura de este género es una de las pocas prácticas sociales de las que disponemos todavía para elaborar nuestra relación con el futuro. ujú, Quiero decir, la política y la filosofía o el campo de la teoría también están relacionadas con el futuro, proponen, voy a dar un ejemplo más o menos sencillo para que lo veamos. Cuando cierta filosofía propone la idea de progreso, ¿no? El concepto de progreso como un concepto que nos relaciona con cómo se desarrolla la historia, bueno, esa es una hipótesis sobre el futuro. La hipótesis de que va a haber progreso, de que existe el progreso. De hecho, la idea de que las distintas etapas de la historia humana son no solamente sucesivas, sino también una especie de evolución. Esa idea no existió siempre, por supuesto, y no es necesariamente verdad, pero es una forma en que la filosofía se relaciona con el futuro. Lo mismo la política, lo mismo la literatura. Entonces, en la antigüedad, incluso ahora mismo, contemporáneas, existen prácticas sociales como la adivinación, por ejemplo, que tienen también una relación con el futuro. Entonces, la primera pregunta que trae la ciencia ficción es cómo una época, cuáles son las formas de acceso al futuro que tiene una época. ¿Sí? Dentro de esas múltiples prácticas sociales que nos ponen en contacto con el futuro, la ciencia ficción va a tener ciertas características propias, por supuesto. Jameson lo dice de esta manera en un texto de Arqueologías del Futuro. La ciencia ficción detecta y releva, tras vestigios escritos del inconsciente político, los contornos de un movimiento narrativo más profundo y amplio en el que cierta coyuntura histórica, en que en cierta coyuntura histórica los grupos de una colectividad dada examinan con inquietud su destino y lo exploran con esperanza o con temor. Entonces vamos a hacer de esta frase un poco la disección de la rana, digamos. En principio, ¿qué quiere decir detectar y relevar?
Bueno, que justamente la ciencia ficción, con o sin la voluntad del autor, está tocando un material, un tipo de imaginación, que es una imaginación social, y que es una imaginación de época, y que esa imaginación de época en Jameson se aloja en lo que él llama inconsciente político, que sería una especie de, no, de la suma de los inconscientes individuales. ¿Sí? Y además es la forma en que cierta comunidad, en un determinado momento, mira el futuro con expectativa o con temor. Y eso también lo vamos a trabajar. De hecho, hoy nos vamos a encontrar con dos autores, Quiroga y Lugones, que tienen una relación con la ciencia de esperanza. Y a lo largo del taller vamos a ir viendo que esa relación cambia. ¿Sí? Bien. Entonces, desde estas características propias de la ciencia ficción, hay cuatro dimensiones que Link, sí, Lilia. Perdón, la pregunta es, ¿esta relación cambia para estos dos autores o estás hablando en general? No, no, cambia, o sea, la ciencia En ficción, general. según, claro, según la etapa, Ok, modifica su relación con el futuro, digamos. Para perfecto, dar, gracias. para dar un ejemplo, digamos, y esto que tal vez más claro, si uno lee este tipo de distopías como La carretera de Cormac McCarthy, o como Quema de Ariana Casterlanau, o como, no sé, The Last of Us en términos de series, digamos, ese tipo de guerra jovesiana de todos contra todos, es esa distopía social de la desintegración del Estado y de las relaciones como las conocemos. Por supuesto que uno puede pensar que ahí hay temor por el futuro. Muy distinto a cierto optimismo de la época de los años 50, donde sobre todo en Estados Unidos había una confianza muy férrea en la tecnología y lo que la tecnología podía hacer por nosotros en el futuro. Y esas modulaciones las vamos a ir viendo porque eso no habla tanto del futuro como del presente. ¿Sí? Eh, bien, voy a dar unas cuatro dimensiones con las cuales Daniel Link, como profesor de literatura del siglo XX, publicó un cuadernillo que se llama Escaleras al Cielo, donde él reúne fragmentos de textos teóricos que hablan de la ciencia ficción y escribe un prólogo muy bueno al cual vamos a volver varias veces. En ese prólogo, él da cuatro características de lo que hace la ciencia ficción. En principio dice, pone en pasado el futuro. Esto quiere decir que cuando la ciencia o la filosofía piensa el futuro, la está pensando justamente en un tiempo por venir. Ahora, en términos narrativos, la ciencia ficción acude a una especie de procedimiento que es ponerla en pasado. ¿Sí? Entonces, lo que en realidad es una imagen del futuro se narra como si ya hubiese sucedido. Y eso genera un efecto de lectura muy particular. ¿Sí? La segunda, que depende de la primera, la segunda dimensión, es despolitizar la utopía. Despolitizarla en un sentido directo, para ser más claros. Por supuesto, todo texto es un texto político, mucho más un texto literario, pero lo que piensa Link con acierto es que la utopía de Moro o de Bacon, nace como un género de la filosofía, de hecho de la filosofía política. ¿Sí? Cuando uno lee a William Morris, por ejemplo, está leyendo a un filósofo político. Lo que hace la ciencia ficción es sacar a la utopía de ese contexto y llevarla al terreno de la ficción, que es un terreno, por supuesto, que tiene su forma de politicidad, pero que no es una politicidad tan directa. ¿Sí?
La tercera dimensión es la validación científica de sus historias. Acá nos vamos a meter en un lío porque esta validación científica a veces aparece de forma explícita, directa, y a veces lo cierto es que subyace. Para darles un ejemplo, en Quema, los cuentos de Ariadna Castellarnau o en La carretera de McCarthy, sabemos que hay un mundo que llegó a algún tipo de colapso que suponemos ambiental. Y suponemos que ese colapso ambiental depende de una validación científica, es decir, de algún tipo de evento climático o lo que sea que podría explicarse en términos científicos. Ahora, no están dichos, no aparecen nunca de forma directa, de tal modo que esa validación científica subyace, no está en la superficie de la historia. ¿Sí? Y por último, y acá nos vamos a detener, sobre todo porque entiendo que hay personas que arrancaron, o sea, nos conocimos en el taller de gótico en el Río de la Plata. Entonces, la cuarta dimensión que trae Link es la inscripción de las criaturas de la ciencia ficción en el campo simbólico de la vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si uno revisa las criaturas, los monstruos del gótico, el fantasma, el vampiro, el zombie, son criaturas de lo no muerto. Están inscriptas en el campo simbólico de la muerte, de formas en la que eso que no está del todo muerto regresa. ¿Sí? En cambio, la ciencia ficción, sus criaturas, sus monstruos, están inscriptos en el campo simbólico de la vida, porque son, vamos a poner el ejemplo de Alien, la película de Ridley Scott, son también a veces monstruosos, pero sin embargo no pertenecen al pasado, que insiste sobre el presente, sino que pertenecen a un futuro posible, a un primer contacto, por ejemplo, con una vida extraterrestre o a un descubrimiento científico, etcétera. Esta distribución, dice Link, solamente hay una figura que no sabemos dónde encajarla, que es Frankenstein, de Mary Shelley. Porque si bien la criatura del doctor Frankenstein está hecha de cadáveres, y en ese sentido viene de lo no muerto, también es cierto que necesita de la electricidad, es decir, de algún tipo de artilugio científico, tecnológico, para volver, para entrar a la vida. Yo creo que esta doble inscripción que señala Link en Frankenstein no es exclusiva de Frankenstein, que nos vamos a encontrar a otras criaturas de difícil inscripción. De hecho, los dos cuentos que tenemos previstos para hoy son, de algún modo, también cuentos de terror, también cuentos góticos. Yo ya no me acuerdo, pero tengo la sensación que de hecho el espectro lo vimos en Gótico del Río de la Plata. Es decir, que si el cuento soporta esa doble inscripción, es porque efectivamente hay criaturas que pueden pensarse en ambos campos. Eh, ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿Consultas, comentarios? Bien, vamos. Eh, para esa, digamos, va a ser un poco una de las hipótesis principales del taller, que es la ciencia ficción se comporta como una práctica social que reflexiona sobre el futuro. La segunda cosa que vamos a hacer ahora es armar una periodización. Y si bien el taller se llama La ciencia ficción argentina, hay que decir que el género no nace en Argentina, por supuesto, y que su historia depende del desarrollo de otras literaturas. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar algunos momentos en esa historia de la ciencia ficción en general, para después poder ver dónde ubicamos nuestros propios autores y autoras eh, argentinos. Hay un primer momento que yo llamo la prehistoria de la ciencia ficción, que sucede durante el siglo XIX
y que tiene tres nombres claves, que son Frankenstein de Mary Shelley, que se publica en 1818, eh, Julio Verne, podemos pensar de la Tierra a la Luna, publicado en 1865, y La Guerra de los Mundos de H. G. Wells, que se publica en 1895. Esos tres textos son tres textos fundacionales del imaginario de la ciencia ficción. De hecho, La Guerra de los Mundos es un texto que nos va a ayudar a pensar la semana que viene, ¿sí? Para proponerles así rápidamente, la hipótesis sería: el Eternauta de Oesterheld es, de algún modo, una reescritura extraordinaria, no estoy diciendo simplemente un cover, digamos, pero es una reescritura de La Guerra de los Mundos de Wells. Yo sumaría acá a un autor que, por supuesto, viene de otro campo, pero que es muy importante, que es Poe. Porque Poe va a trabajar muchas veces en los bordes, o sea, dentro del terror, pero en los bordes de la ciencia ficción. De tal modo que la hipótesis sería que tanto Quiroga como Lugones, cuando escriben Las Fuerzas Extrañas y algunos cuentos Quiroga, están más cerca de Poe que de Verne. Si uno tiene que pensar en quién tenía en la cabeza Horacio Quiroga o Leopoldo Lugones cuando escriben El Espectro y el Sicom, estoy seguro que no era Julio Verne, estaba mucho más cerca de Poe. ¿Sí? Entonces, esa es la primera etapa. La primera etapa es la prehistoria. Guido, Juan, de hecho, Poe tiene un cuento en el que hay un viaje a la luna que realizan en un globo aerostático, que es, creo que si no es el primer cuento de ciencia ficción, como hizo con los policiales, le pega muy en el palo. puede ser, ¿eso es el de Gordon Pym? No, Gordon Ah, Pym creo que es más de piratas. Ahora lo voy a buscar al nombre y lo paso. dale, dale, pásalo. Eh, bueno, eso, o sea, entonces Poe, por supuesto, está dentro de nuestro campo de interés. Y si armáramos un taller que sea la historia de la ciencia ficción en general, no la historia de la ciencia ficción argentina, seguramente nos encontraríamos con él dentro de los precursores, no dentro de los que, que fundan ese campo. Eh, bien, una segunda etapa que se llama, o que llamamos pulp, que Pulp. es pulp, como la banda de pop británico, o como Pulp Fiction de Ah, por Tarantino, si eso. quiere. Pulp. Pulp, sí. El pulp es un tipo de revista que aparece en los Estados Unidos en los años 20, que se llama pulp porque se hacía con una pulpa de celulosa muy, muy barata, y que entonces eran revistas de comprar, leer y tirar. Y en Hola, el pulp, ¿cómo, Liz? ¿cómo estás? Bien, estoy en este momento dando una clase. Bueno, entonces, el pulp es un tipo de pulpa muy barata que permite una tirada muy masiva de miles y miles de ejemplares, y que va a servir como forma de circulación de géneros populares: el western, el terror, el cómic, la novela negra, que nace en una revista pulp en 1926, y la ciencia ficción. ¿Sí? Esta es una etapa muy importante que tiene varias características que nos interesan. En principio, es una literatura de bajísimo prestigio literario. Muchas veces los autores preferían firmar con seudónimo antes que asociar su nombre a lo que aparecía en una revista pulp, ¿sí? Porque era pensado como una especie de puro entretenimiento. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque uno de los temas que vamos a estar siguiendo en el taller es la siempre inestable relación de prestigio y popularidad en la ciencia ficción. Vamos a hacer este ejercicio. Si yo les digo Jorge Luis Borges, la representación del prestigio es una. Y si yo les digo
eh, Carlos Bardini, si conocen el nombre, lo van a asociar a las revistas El Péndulo, las revistas Más Allá, que son revistas de, incluso en Argentina, bajísimo prestigio literario. Esta tensión es una tensión constitutiva del género con la cual vamos a intentar trabajar. ¿Sí? Entonces, y esa característica viene de la forma de circulación norteamericana, de cómo funciona, porque al mismo tiempo que es muy poco prestigiosa, al producir dinero, porque las tiradas eran realmente muy grandes, empiezan a aparecer autores que viven de vender cuentos a revistas pulp, de tal modo que, bueno, no tendré prestigio, pero tengo dinero. ¿Sí? ¿Qué tipo de imaginario aparece dentro del pulp? Bueno, hay dos imaginarios muy fuertes, que son lo que se llama space opera. El space, el space opera es un tipo de, para quienes hayan visto Las Guerras de las Galaxias, eso es una space opera, una ópera espacial, un tipo de ficción situada en el espacio, ¿sí? Y que en la hipótesis de Alan Moore, que no vamos a ver hoy, pero que vamos a retomar en algún momento, es una especie de continuidad de la conquista del oeste. Es decir, cuando Estados Unidos termina de conquistar su territorio real, empieza a conquistar un territorio imaginario que es el espacio. Esa es la hipótesis de Alan Moore. ¿Sí? Ese es un tipo de ficción que va a desplegarse en el pulp. Y la segunda, muy importante, es el imaginario del robot, a quien podemos pensar ahí como centro de esas situaciones, por supuesto, Asimov. Pero Asimov no fue ni el primero ni el último en trabajar con este tipo de imaginación, digamos. ¿Qué podemos percibir detrás del robot? Bueno, lo que vamos a percibir detrás del robot es la, vamos a decirlo de esta forma, el salto de la tecnología a la vida cotidiana. Hay que pensar que la tecnología, vamos a ponerlo en otros términos, la máquina moderna, la máquina del capitalismo, había sido sobre todo desarrollada en el escenario de la producción. El lugar donde aparece la máquina es la fábrica. ¿Sí? En algún momento empiezan a introducirse cada vez más elementos tecnológicos a la vida cotidiana, del auto al lavarropas, el televisor, etcétera. Esa vida, que es una vida reciente, digamos, ese estilo de vida, tiene como una especie de sucedáneo la aparición del robot en la fantasía popular. ¿Sí? Y entonces tenemos ahí una forma, vamos a decir así, el ingreso de la tecnología a la vida cotidiana. Eso es lo que captura la ficción del robot. Carmín, ¿Puedo hacer una consulta, Juan? obvio. Esa tensión que mencionás entre una literatura de prestigio y popular, que nace de las revistas norteamericanas, ¿es transversal a todos los países en los que se desarrolla la ciencia ficción o solo acá como herencia y en Estados Unidos? Esa es una gran pregunta, gracias. ¿Por qué es una gran pregunta? Porque hay que pensar que si bien los autores que nombré en la prehistoria están inscritos en Francia y en Inglaterra, o Poe en Estados Unidos, lo cierto es que tanto la novela negra como la ciencia ficción tal cual la conocemos van a ser un producto de la cultura de masas norteamericana. Y después va a suceder un proceso que yo llamo de mundialización de los géneros, pero que esa mundialización depende de modelos norteamericanos. Es decir, nacen en el mercado, y uso la palabra mercado en el sentido fuerte, en el mercado norteamericano, y después hay revistas en todo el mundo que empiezan a imitar los pulp de Estados Unidos. De hecho, nosotros vamos a recorrer algunas de esas revistas. Hay un trabajo muy bueno de un chico que se llama Abraham de apellido, les voy a buscar la cita después, que recorre la historia de las revistas de ciencia ficción en Argentina. ¿Sí? Y que puede funcionar, digamos, como un buen ingreso, sobre todo a pensar la circulación. Para que ustedes tengan idea, Perdón, el libro es de Tren en Movimiento. ahí está. Gracias, Hernán. Sí, sí. Ese libro publicado por Claro. Tren en Movimiento de Carlos Abraham lo que intenta
Carlos Abraham, dije. Ya le puso un nombre que tal vez no sea. Abraham, seguro de apellido, Tren en Movimiento. Con estos datos, si lo googlean, llegan. Eh, Perfecto, bueno, ya Cata tiró es un grupo muy. Carlos Abraham, mirá, me acordaba el nombre de pila también. Un grupo muy expeditivo, les agradezco mucho. Entonces, hay muchas revistas en Argentina que empiezan a imitar los PAL norteamericanos. El Eternauta, sin ir más lejos, se publica en una revista que tendía a imitar la forma de circulación norteamericana. ¿Sí? Entonces, se traslada un poco el problema del prestigio, que era lo que preguntaba Carmina en el fondo, se traslada un poco la forma de circulación con el problema del prestigio a cuestas, digamos. ¿Sí? En Argentina, vamos a verlo esto entre la segunda y la tercera reunión, aparece un problema muy distinto porque aparece Borges y aparece Bioy. Y entonces este imaginario se convierte en un híbrido entre la revista Sur y la revista Más Allá. Es un gran problema que tenemos por habitar este país, que lo vamos a explorar la semana que viene y la siguiente. Pipi. Sí, ¿podés dar alguna referencia histórica de esta segunda etapa que hablaste del pulp? ¿De qué momento Eh, histórico estamos hablando? sí, perdón, los años 20, sobre todo los años 20. Podemos buscar ahí, si quieren, después fechas precisas, digamos. Hay algunas Ah, revistas en particular que son importantes, pero son los años 20 donde esto va a empezar a desarrollarse y va a durar más o menos hasta la posguerra. gracias. Claro. Eh, Bien. ¿Qué otra cosa aparece en el escenario del pulp y nos va a interesar un montón? Lovecraft. El horror cósmico de Lovecraft se desarrolla, nace y se desarrolla, y tal vez haya que decir que muere, en el contexto pulp. Entonces, al pulp a Chulu, le debemos a Chulu el pulp. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Lovecraft ahí? Bueno, está mezclando el terror con la ciencia ficción. En última instancia, los dioses primogenios de Lovecraft son alienígenas. ¿Sí? Vamos a dedicarle a esto un montón cuando veamos el cuento de Borges que elegí, porque es un cuento que está dedicado especialmente a Lovecraft. ¿Sí? Ahora bien, tenemos hasta acá una especie de segundo periodo. Me interesa pensar qué estaba sucediendo al lado, porque mientras se publican en los años 20 los primeros pulp, en 1922 se publica el Ulises de Joyce, La Tierra Baldía de Eliot, en el 25 La Señora Dalloway de Virginia Woolf. Entonces, si localizáramos el prestigio, lo tenemos que localizar en el modernismo anglosajón de los años 20, que sucede al mismo tiempo que la circulación pulp. Por ejemplo, el cuento El espectro de Quiroga, que tenemos previsto para hoy, es de 1921, o sea, completamente contemporáneo a esto. El Sicón es de las Fuerzas Extrañas, se publica en 1906, es un poquito anterior. ¿Sí? Bien. Un segundo momento que sucede ya en la posguerra, un tercer momento, perdón, estábamos recién en el segundo, es lo que se conoce como Edad de Oro. La Edad de Oro tiene, a diferencia del anterior, donde tenemos uno solo, tiene nombres propios. Yo les digo Bradbury y ustedes saben quién es, yo les digo Asimov y ustedes saben quién es, yo les digo Arthur Clarke, saben quién es. ¿Qué pasó acá? Bueno, pasó que la ciencia ficción, voy a poner muchas comillas que quiero que noten, se empezó a escribir bien. Es decir, empezó a tener prestigio literario. Autores de ciencia ficción empezaron a decir, bueno, escribe ciencia ficción, pero es buen escritor. Dejó de ser una literatura de comprar, leer y tirar. Alejandra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pulp realmente, además de que tenía bajo prestigio, no era bueno literariamente. Bueno, por eso decía que hay que poner comillas, digamos, porque
entra en el campo de, o sea, la crítica literaria, los centros que reparten el prestigio de la literatura, empiezan a girar su cabeza, empiezan a leer la ciencia ficción de otra manera, con otros parámetros. Ah, bien, Pero, bien. ¿sí? Por supuesto que igual, o sea, esto no lo voy a negar, o sea, dentro del pulp hubo un montón de autores olvidados y olvidables, porque se publicaban, no sé, 15 cuentos en una revista por semana, digamos. Entonces, por supuesto que hay mucha de eso que está bien que hayas quedado atrás, pero mucho no, y el problema era básicamente, hay un montón de problemas acá que a mí me interesan, que son el problema del valor o el problema del tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene un escritor para escribir? Si ustedes revisan, Como pasa en la mayoría de los géneros, digamos, como ha es- pasado en la mayoría de los géneros, ¿no? exacto, En todas las exacto. épocas. Si uno piensa que Ulises le lleva a Joyce 15 años y que Philip Dick publicaba una cosa así como 50 cuentos por año, lo que está en juego es el problema del tiempo. ¿Sí? Hay el prólogo de Art, todavía es muy vigente, el prólogo de Art a los lanzallamas, dice Art, para hacer estilo hace falta tiempo. Ibero, Hola. sí, No, simplemente agregar un poco que de alguna manera, más allá de toda la, entre comillas, basura que puede haber nacido en el pulp, también siempre, y me detengo en la última novela de Bukowski, que se llama justamente Pulp, y agrega un poco de cada uno de los géneros, un poco del género negro, un poco de la ciencia ficción, y como que reivindica la cultura de lo pulp como algo contracultural por encima de la calidad, lo popular como contracultura a lo establecido y elegante. Dicho de otro modo, probablemente ningún autor hubiera sido publicado por Sur. Era claro, eso bueno, nomás. pero está bien, o sea, por suerte vamos a tener un montón de encuentros para discutir esto, que es un problema que a mí me encanta y que claramente tiene muchas aristas, digamos. O sea, ¿qué quiere decir escribir bien? ¿Qué quiere decir el prestigio? ¿Se puede construir una teoría del valor en literatura y en arte más o menos objetiva, sí o no? ¿Cuáles son los centros de prestigio que reparten el prestigio, etcétera? Entonces, por supuesto, Bukowski es un escritor de la clase trabajadora norteamericana que reivindica la literatura nacida y consumida por la clase trabajadora norteamericana, lo cual no quiere decir necesariamente que vayamos a estar de acuerdo con sus apreciaciones. Por ejemplo, pensaba que el Ulises era un embole y estaba equivocado. Pero eso es otra cosa. Silvia, Sí, hola, buenas tardes. buenas. Mira, yo te quiero preguntar porque no me quedó claro. Vos ponés en esta segunda etapa, en la segunda etapa, de Sí. Pulp Lovecraft, ¿no? Ujú. Pero, pero ahí hay prestigio como escritor. No es, va, haces así. No, o sea, lamentablemente en vida no. O sea, si Lovecraft obtuvo prestigio después, o sea, cuando fue sacado de su contexto de producción, Ah, claro, claro, o sea, ahí yo me, no, me, no, o me sea, trastabillé. Y decime, a ver si está bien. En Lovecraft es un tipo de, no sé si ciencia ficción o por ahí, o le pega cerca, que se llama Weird, que sí, es lo sobrenatural. sí, o sea, Ok, la weird fiction, que es un Weird tipo de literatura fiction. que arranca con Lovecraft, bueno, entre muchas otras cosas, porque la revista que lo publica es una revista pulp, se llama Weird Tales, es un tipo de literatura que tiende al cruce de géneros. Cuando nosotros veamos Nueva Ficción Extraña Argentina, creo que es la última o anteúltima de las reuniones, vamos a volver a este problema porque la ficción extraña ha sido o es ahora mismo un territorio donde se están desarrollando muchas literaturas y sobre todo muchas literaturas latinoamericanas. Entonces lo vamos a desplegar como problema en ese momento. ¿Sí? Bien, sigamos un poquito con la Edad de Oro. ¿Qué más sucede en la Edad de Oro, además de Asimov y Bradbury? Bueno, sucede Tolkien, la aparición del fantasy. Y acá atentis porque cuando veamos Bodok
vamos a pensar en la relación entre Bodoc y Tolkien. ¿Sí? Aparecen también algunas de las distopías políticas que más recordamos. 1984, Un Mundo Feliz, pertenecen a la Edad de Oro. Ya ahí ven que no hay autores solamente norteamericanos, hay autores también ingleses. Se empieza a mundializar, no me acuerdo quién preguntaba, se empieza a mundializar el género. ¿Sí? Y todo esto alrededor de un nombre importante, que es el nombre de John Campbell, que es director de una de las revistas más importantes del pulp y después sobrevive en la Edad de Oro, de tal modo que hay historiadores de la ciencia ficción que llaman a esta época la era Campbell. Y cuando hablamos de era Campbell, hablamos sobre todo de una confianza muy particular en el progreso y en la ciencia. Ustedes piensen, 1938-1946, Segunda Guerra Mundial, posguerra, boom del consumo, situación New Deal, situación de pleno empleo en Estados Unidos. Empiezan a haber una serie de características sociales que son reabsorbidas por la ciencia ficción en cierto optimismo de sus fantasías, de sus imaginarios. Analía, levantaste la mano, la bajaste. Sí, perdón, quería preguntar algo que ya deduje. ¿Cuándo iniciaba esta tercera etapa? Pero es en la segunda posguerra, ¿no? Exacto. Bien, hasta acá las etapas donde van a convivir, donde el gran público va a estar, digamos, dentro del campo de la ciencia ficción. A partir de esta cuarta etapa, que voy a nombrar ahora, lo que va a suceder, digamos, es una no tan amplia circulación. Estoy hablando de lo que se llama Nueva Ola, que nace en Inglaterra, en una revista llamada New Worlds, y que tiene en su centro a Valar. La revista sale desde el 65 hasta el 72, así que más o menos esa es la fecha. La Nueva Ola tiene autores increíbles, Philip Dick, Úrsula K. Le Guin, William Burroughs, ¿sí? ¿Y qué va a suceder en ya voy, Agustín, ¿eh? ¿Qué va a suceder en en esta nueva etapa de la ciencia ficción? Bueno, van a aparecer las técnicas más experimentales de escritura. Vamos a charlar sobre esto un montón, pero para hacer un resumen ahora, que estamos ya igual casi o sea, cumpliendo la hora y todavía no llegamos a los cuentos, la nueva ola se caracteriza por una relación con las técnicas de escritura mucho más arriesgada de lo que la ciencia ficción había vivido hasta ese momento. ¿Sí? Agustín. Tengo una duda respecto a dónde encaja Duna de Frank Herbert en estas etapas Eh, es que no en me la Edad acuerdo de Oro. el año de publicación. A ver. En los 60, si mal no estoy. 1964, 65. Sí, o sea, Dune suele, 1965, Dune suele ser, está ahí entre o sea, yo diría, ahí pasa que se juega mi valoración, digamos. Yo creo que, o sea, por sus fechas pertenece a la nueva ola, por sus técnicas es más edad dorada. En relación a que las técnicas narrativas que se juegan en la saga son técnicas más, no de tanto riesgo, digamos. Y si algo caracteriza a la nueva ola es el riesgo formal con el que va a trabajar. Si uno lee una página de Duna y una página de cualquier Valar, se va a dar cuenta más o menos de lo que estamos diciendo, digamos. Hernán. Sí, dos cosas. Te quería preguntar, vos hablabas de, bueno, toda la era Campbell, de esto del lado bueno de la ciencia, y la tecnología y demás, pero más o menos por la misma época no publica Vonnegut su primer libro, que ahora no me acuerdo el nombre, Mm. que va en contra de todo esto, ¿no? Que hace una Es la denuncia pianola, de se la... llama. Gracias, tipo, no me salía. Y por otro lado, Lisa Spett está levantando la mano en el video todo el tiempo y no sabe Ah, ok, cómo no lo levantar. estoy. Perfecto, ahí voy con Liz. Sí, pero Vonnegut, o sea, no sé, o sea, el problema de las periodizaciones es que se tienen que bancar las excepciones, digamos, porque si no, Vonnegut hay que sacarlo de todo campo y armar el campo Vonnegut,
que es un poco el mismo, digamos. O sea, si querés, me parece que anticipa, o sea, Vonnegut es claramente nueva ola, digamos, anticipa los movimientos que se van a jugar en la nueva ola. De hecho, hay libros de Vonnegut que se inscriben claramente en la ciencia ficción y hay libros de Vonnegut que no se inscriben en ningún lado. Yo creo que ahí el tema es que hay autores que, por supuesto, fecharlos no es tan fácil. Vos me decís, bueno, pero apareció en el 62 o en el 60 sí, en el 62 y la revista en Inglaterra salió en el 65. ¿Dónde lo meto? Bueno, no es tan clara ahí No, la línea. no era tan tanto para meterlo en algún lado, sino si no había un contramovimiento también al mismo tiempo, digo. Pregunto. A eso estoy tratando. Ok, ok, si había más autores que podamos tomar a Vonnegut al Claro, mismo si tiempo de la había. era Campbell. Claro, Sí, yo creo que debe haber. O sea, que si buscamos textos, vamos a encontrar textos de una desconfianza frente a la tecnología. Lo que domina, la hegemonía de la época, es un tipo de ciencia ficción más bien de la fe en la tecnología. Estoy seguro que podemos revisar eso. Y de hecho, hay ficciones hasta de Asimov que uno podría preguntarse hasta qué punto esa confianza es confianza, digamos. claro. Liz, no veo tu mano, no entiendo por qué. Tal vez El se fue. micrófono. La levanté hace un rato, entonces Ah. ya quedó un poco antigua la pregunta, pero te preguntaba cuál es la relación, porque vos nombraste épocas muy fuertes, digamos, en lo que es antes de la Segunda Guerra Mundial y algunas cosas después de la Segunda Guerra Mundial, con la música, porque en la música con el jazz, básicamente, porque ahí también se generó como una cosa bastante disruptiva. Digo, si es pertinente esta pregunta, si no pasamos a otra cosa. Eh, es una pregunta pertinente. No sé si, o sea, hoy quería hacer una especie de introducción, digamos, y acá nos Ok. metemos en un tema más específico. Pero tiene que ver, o sea, el jazz y cierta literatura de la misma época, y yo diría que incluso el cine, Claro. todos lenguajes que son a la vez populares, pero que soportan el riesgo formal como tal vez ninguna otra época ha soportado el riesgo formal. Quiero decir que se podía hacer música popular y al mismo tiempo estar experimentando. Se podía hacer novelas populares como las de Ballard y al mismo tiempo estar experimentando. Se podía hacer cine de género y al mismo tiempo estar experimentando. Esa relación, que es una especie de alianza entre, vamos a decirlo así rápidamente, entre vanguardia y literatura popular, es una alianza momentánea que se desarma después. ¿Sí? Ok. Y ahí podríamos pensar en los movimientos de los grandes públicos, cómo se estetizan los géneros, pero avancemos hoy en esta presentación y en todo caso vamos a llegar. Fernando, Gracias. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha. se escucha. Bien. ¿Y qué tal? Cortito. Eh, con respecto al... Pintaste todo un panorama así de la ciencia ficción, pero del lado occidental, con el tema del capitalismo, el desarrollo del capitalismo en la etapa industrial, ¿qué pasa con el otro lado, digamos, con el bloque oriental, con la Unión Soviética? Porque yo tengo pocas referencias, o sea, ponerle un Stanislav Lem, que era polaco, y los Strugatsky en la década del 80, viste que muy de las películas ay, ¿cómo se llama este? De Tarkovsky, pero como que no sé si existió ciencia ficción en el bloque socialista o estaba más asociado a una cuestión más utópico positivista, porque digamos, yo lo único que leí de Stanislas Lem, no me acuerdo ahora bien el título, pero era una cosa tremenda donde secaban lagos para construir ciudades, iban a Venus y viste una cosa muy optimista. Después, viste, como nada. No sé si existe algo sobre eso. Sí, Es una gran pregunta, como decíamos, la nueva ola ya marca el momento donde el género está completamente mundializado. Entonces yo estoy nombrando autores anglosajones un poco por comodidad, digamos, pero efectivamente hay una literatura soviética de ciencia ficción que es muy buena. De hecho, hemos dado talleres puntualmente sobre esto, pero hay algunos problemas. Por ejemplo, lo cuento rápidamente porque no es nuestro tema, digamos, pero a Lem le costaba mucho publicar ciencia ficción en Polonia, en la Polonia soviética, digamos, y también a los Strugatsky, porque la teoría oficial de la literatura soviética decía que
era literatura de evasión, que había que escribir desde el realismo socialista. Esto deja de ser así con algo muy particular, que es cuando el Sputnik llega a estar en órbita. Es decir, empieza a haber una especie de consagración de la ciencia ficción en la Unión Soviética en la medida que el imaginario espacial empieza a estar más cerca. Entonces, por supuesto, en el momento donde, imagínense, nuestro amigo ah, Gagarin llega al espacio, bueno, todo eso que venía siendo muy poco circulado y muy poco leído, empieza a tener un gran público, ¿sí? Pero muy asociado a ese proceso, digamos, a la carrera espacial, a la Guerra Fría, etcétera. En la medida que vayamos pudiendo, vamos a ir dando referencias de desarrollos de la ciencia ficción en otros países. Yo tomé Estados Unidos como el centro de esto, o más que nada la tradición anglosajona, básicamente porque es el lugar donde nace, digamos, la lengua en la que nace la ciencia ficción. Pero Juan, también, sí, un segundo, Carmen, ahí voy. sí. Hay que pensar, por ejemplo, que Japón tiene, ahora en la siguiente etapa, en el cyberpunk, una cantidad de material casi a la par que el Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, nunca estoy diciendo que el único desarrollo es la línea sajona. Sí, Carmen. No, entonces es como que en la Unión Soviética no es tanto una tensión entre comillas, alta literatura y literatura popular, sino más por una cuestión política. O sea, ahí está la misma tensión, pero en vez de estética, más política, ¿no? Sí, el problema es que en la Unión Soviética el prestigio y la buena literatura viene un poco juntos, o sea, como que son problemas que están muy pisados en último término, porque finalmente quien hacía realismo socialista se quedaba con la edición del Estado, que era la única edición posible. Entonces era al mismo tiempo popular y prestigioso, ¿no? El modelo de esto es Gorky, ¿sí? Entonces Mm. ahí o sea, está más pisado el problema, digamos, porque cuando vos tenés un mercado que pone a circular lo que sea y después centros de prestigio separados, decís, bueno, hay literatura prestigiosa y hay literatura de alta circulación. Ahora, cuando el Estado es el que decide qué se publica y qué no, se pisa la circulación con el prestigio. Entonces ahí el problema está más superpuesto. Entonces la intuición es por ahí, pero habría que ver las propias condiciones de circulación de los países soviéticos. Laura, ahí abriste el micrófono, ¿eh? Ahí lo Sí, abrí. sí. Ah, bueno. Una pregunta. Margaret Atwood y las distopías, el cuento de la criada, y que entran en una etapa última. Atwood entra, o sea, el cuento de la criada, no Atwood, se Sí. inscribe dentro de la tradición de las distopías políticas, ¿sí? Que de hecho empieza con una novela soviética, que se llama Nosotros, que sigue con 1984 y con Un Mundo Feliz y que va a tener muchas, como toda cosa que tiene éxito, tiene muchas resonancias, digamos. Lo que pasa es que Atwood está separada en el tiempo, es. Atwood escribe el cuento de la criada creo que en 1980 y pico, con lo cual su campo de intervención es la distopía política, pero no sucede en el momento en el que eso es, digamos, donde aparece y más se lee. Yo tengo una explicación para eso, me parece que justamente al ser una autora mujer que plantea una distopía política que tiene como centro las opresiones de la mujer, se pisan ahí dos situaciones, digamos, que es una, por un lado, el formato de distopía política construida por autores varones, pero al mismo tiempo un momento de la ciencia ficción feminista que va a suceder sobre todo en los años 60. Joanna Russ, Octavia Butler, Úrsula K. Le Guin, Ali Sheldon, todas autoras que suceden en el marco de la nueva ola. Entonces, Atwood toma de las dos tradiciones, digamos. Gracias. ¿Sí? Bien, vamos a dedicarnos un rato a los cuentos, porque para algo igual los mandé hoy, así que capaz que no, ni fueron leídos, digamos, pero
No, bueno, quiero cerrarles porque me parece importante terminar las etapas. En todo caso, nos quedamos un ratito más hoy, que es la primera reunión. La siguiente etapa después de la nueva ola es el cyberpunk. Sucede a partir de 1983. Se funda con una novela que se llama Neuromante, de William Gibson. Alrededor de William Gibson, una serie de eventos. El Manifiesto Cyborg, de Haraway. La película Blade Runner, porque si bien es una novela, o sea, está inspirada en una novela de Philip K. Dick, lo que hace eh, Ridley Scott es construir un imaginario visual del cyberpunk. Un manga como Akira en Japón. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Y todo eso va a ser después reunido en lo que llamamos cyberpunk. Lo que tiene Gibson y no tienen los demás, y por eso es un poco el centro de este asunto, es que le pone nombre a una estructura virtual que él llama ciberespacio años antes de que aparezca Internet. De hecho, el ciberespacio que nosotros llamamos ciberespacio no existía cuando la palabra ciberespacio apareció en el mundo. Apareció en una novela de William Gibson. Entonces, el cyberpunk básicamente trabaja con dos figuras muy importantes. Una es la figura del hacker y el mundo virtual, la virtualidad de los cuerpos, la virtualidad de la información, las carreteras de información, etc. Y por otro, los cuerpos modificados o el cyborg. ¿Sí? Muchas veces esto convive. En el mismo libro hay cyborgs y espacios virtuales, y a veces no, a veces hay una de las dos cosas. Nosotros creo que tenemos, por ejemplo, Primera Línea de Gardini, que se escribe durante la eh, Guerra de Malvinas, que es contemporáneo total a Gibson, y que para mí es un cuento que tiene que escribirse en el cyberpunk, incluso sin que el cyberpunk haya nacido todavía. Vamos a ver las razones en el encuentro que nos toque ese texto. El cyberpunk es un imaginario súper interesante, donde Japón, como les decía, tiene una importancia, tanto el manga como el anime japonés tienen mucha importancia porque desarrollan ficciones cyberpunk increíbles, entre ellas Evangelion, Ghost in the Shell, Line. Bueno, me podría quedar acá un rato. Y la etapa final quiere decir la que estamos todavía viendo que viene después de, es el New Weird. El New Weird, que es la nueva ficción extraña, en una traducción personal y por lo tanto falible, es un momento donde autores y autoras empiezan a cruzar géneros usando la ciencia ficción, pero cruzándola, por ejemplo, con el terror, cruzándola con el policial negro, cruzándola con el cómic, ¿no? Y ese tipo de híbridos, autores como China Miéville, como M. John Harrison, como Justina Robson, son New Weird. Yo estoy leyendo ahora From Hell, así que incluiría a Alan Moore, por supuesto, ahí. Eh, y entonces cuando lleguemos a la nueva ficción extraña argentina, vamos a ver de qué va esta nueva etapa, que yo fecho en el cambio de siglo, digamos. El prólogo que se llama New Weird, que es un prólogo que M. John Harrison le escribe a una novela de China Miéville, creo que es del año exactamente 2000. Y si no es 2000, 2002, una cosa así. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno, esta fue la... Yo iluso de mí, tenía unos apuntes sobre la historicidad y qué sé yo, que no vamos a usar hoy, lo vamos a usar la semana que viene. Pero vamos a trabajar un poquito con este corte que armé con dos cuentos de ciencia ficción argentinos y vamos a tratar de pensar en esto. Como les decía, para mí tanto Quiroga como Lugones, el Lugones de las Fuerzas Extrañas, están bajo la influencia de Poe. Y bajo la influencia de Poe, entonces, lo que intentan construir son cuentos de terror, pero cuentos de terror que utilizan la ciencia de tal manera, el imaginario positivista de tal manera, que pueden ser inscriptos en el campo de la ciencia ficción. ¿Qué comparten con la periodización que armamos? Bueno, en principio Quiroga es la figura central de eso que se llama la profesionalización del escritor en Argentina, que es el momento básicamente donde los autores empiezan a recibir algún tipo de dinero por lo que escriben.
Esto supone que escriben una literatura que, no quiero decir que dependen porque no es la palabra, pero que tienen relación con el mercado. Y eso qué significa eso significa varias cosas. Primero, que hay una cantidad de gente alfabetizada en el país que puede interesarse por productos de la cultura letrada. Y segundo, que esos imaginarios van a ser interpelados por imaginarios, perdón, esos imaginarios van a ser estructurados en relación a fantasías populares muy particulares como el western o el terror o el policial. De hecho, hay unas 2 o 3 novelas breves que escribió David Viñas, que si las leen son divertidas, donde él usa el imaginario de los bandidos rurales argentinos, y son un poco un policial, un poco un western, pero firma con este seudónimo, Pedro Pago. ¿Sí? Es decir, la idea que tenía Viñas de esos textos era que no tenían un valor literario. De hecho, creo que este dato lo puedo chequear, los publica en el año 1953, que es al mismo tiempo que está haciendo la revista Contorno. Es decir, está transformando la crítica literaria de este país al mismo tiempo que escribe novelitas para ganar un dinero con ese seudónimo muy explícito. ¿Sí? Quiroga tenía menos pruritos que David Viñas, y entonces él firmaba Horacio Quiroga cuando escribía lo que escribía. Lo mismo Lugones. Lugones, hay que decir, este evento en su obra es una rareza. Lugones no es un autor, no quiero caer rápidamente en lugares polémicos, digamos, pero no es un autor dado a lo popular, sobre todo no es en su última etapa, pero sí le parecía, digamos, hay una especie de conexión además, ahí sí del prestigio, que podemos pensar Poe a través de Baudelaire y la influencia de la cultura francesa en Argentina. Entonces el Poe que llega a Argentina no es el Poe sureño y sin prestigio, sino el Poe que admira a Baudelaire, ¿no? Y el simbolismo en general. Entonces Lugones se puede meter con Poe desde esa coordenada, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de este imaginario? Bueno, los escenarios góticos se están cruzando con las prácticas de la ciencia experimental. Y eso nos permite conectar varios dispositivos. En primer lugar, como para que veamos una referencia reconocible, son un poco unas historias de Frankenstein o de Dr. Jekyll, donde el científico tiene el laboratorio en la casa. ¿Se ve? ¿No? O sea, en vez de tener lavadero, levanto el lavadero, pongo el laboratorio y armo Frankenstein o un dispositivo rarísimo o una droga para convertirme en otra persona. ¿Sí? Entonces, el conocimiento científico podía desarrollarse en espacios privados, sin la mediación de instituciones que administraran el saber. En el SICON tenemos la idea de poder aislar el pensamiento, que un poco nos conecta al imaginario de Charcot y el psicoanálisis. ¿Sí? Y este tipo de literatura depende de un momento de la ciencia donde no estaba claro, todavía no está claro, por supuesto, digamos, pero en ese momento, de una forma más inestable todavía, no estaba claro dónde estaban los límites de lo posible. Imagínense que el movimiento espiritista tuvo en sus filas no solamente a Lugones, sino intelectuales de mucho prestigio, que pensaban que la ciencia iba a encontrar la manera de entablar una conversación con los muertos. Entonces, y esa formación de saber tuvo adeptos en todo el mundo, el movimiento espiritista fue un movimiento de millones de adeptos en el mundo. Entonces, ahí tenemos voy a decir así, como una especie de régimen de verosimilitud. Yo siempre digo esto, ustedes imaginen cómo publica Poe. Poe publicaba en diarios del sur de los Estados Unidos, en Virginia,
donde el lector leía un cuento de Poe y al lado venía una noticia que decía que en París había logrado remontar un globo, no sé qué cosa. Entonces, Poe, por supuesto que jugaba con esa recepción, y si ustedes revisan los cuentos de Poe, los primeros párrafos en Poe suelen ser párrafos de verosimilitud, donde explica la verosimilitud de de lo que va a proponer como ficción después. Lo mismo hace Wells en La máquina del tiempo, que crea una especie de teoría sobre los viajes en el tiempo. ¿Qué están apelando? Están apelando a que el lector no pueda estabilizar si eso es cierto o no, o qué tan cierto es lo que se está leyendo. Es una apelación a la creencia popular. En un momento donde nuestro amigo Freud no había descartado la telepatía. ¿Se ve? O sea, es un momento de mucha inestabilidad en términos de lo que sí, lo que no. Eh, y después hay algo esto lo voy a tratar de desarrollar otro día porque hoy nos va a costar, digamos, por una cuestión de tiempo, pero los científicos locos, que son una figura de la cultura popular y de la ciencia ficción, y de cierto tipo de ciencia ficción, son muy bien leídos en un artículo de Susan Sontag que se llama La imaginación del desastre. Ella revisa películas de ciencia ficción de los años 50 y encuentra la regularidad de que casi siempre el científico loco termina siendo víctima de su propio invento. Y ella dice, la curiosidad intelectual desinteresada rara vez se presenta de una forma distinta de la caricatura. Se la presenta como demencia maníaca que separa a las personas de las relaciones humanas normales. ¿No? El tipo que está metido dentro del lavadero que hizo laboratorio y que no habla con su mujer hace 5 años y que perdió de vista a sus hijos y que ya no tiene amigos porque se quedó inventando no sé qué cosa y que va a ser él mismo víctima, o sea, va a tener que tener una especie de actitud sacrificial para salvar al mundo de lo que él mismo creó. Lo que me interesa de ese artículo de Sontag, de ese ensayo de Sontag, es que ella captura muy bien cómo esas historias en realidad están tramitando la sospecha de la sociedad sobre la producción de conocimiento. ¿Sí? Es una representación social del científico que lo asocia a la locura y a la disidencia. En- y cuál es cuál es la figura que Sontag percibe que corrige esto? El técnico. Dice, el técnico, que está siempre debajo del científico, es alguien que ya está dentro de las instituciones y entonces puede corregir lo que el científico hizo mal. ¿Sí? Entonces, como claves de lectura para leer el cuento de Lugones, iría por ahí. ¿Sí? Iría por el entramado higienista, cientificista, pero también por un momento de la ciencia donde todavía era posible tener el laboratorio en casa, digamos, y lo que eso suponía en términos de valorización social. Y para leer el espectro de Quiroga, que se llama El Espectro, y entonces apela desde su nombre a hacer un cuento de terror, lo que me interesa es la captura de Quiroga de que la tecnología produce un nuevo tipo de fantasmas. ¿Sí? Quienes estén con ganas de meterse en esta relación entre gótico y tecnología, la tesis doctoral de Mark Fisher se llama Constructos Flatline y va por acá. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Cyberpunk, pero quienes quieran hacer esa lectura está buenísimo. ¿Cuál es la tesis? Perdón el nombre. Constructos Flatline. Flatline es un concepto que aparece en Neuromante, y entonces Fisher retoma de ahí y sigue. ¿Cuál es el acercamiento que me gustó? Bueno, ¿cuál es la historia? La historia es la de una pareja que entra todas las noches al cine Gran Splendid para ver cualquier película que se estrene,
esperan un reencuentro con Duncan, quien fue marido de Enid y amigo de Guillermo. Al morir el actor, ellos formaron pareja. Y en el estreno de una película póstuma de Duncan, que en su argumento repite la historia de los tres amigos, encuentra que su imagen en la pantalla los observa. Romina. Eh, que a mí me llamó la atención ese cuento, porque digo, la reacción, una vez que obtuvo lo que quería, que se termina matando, y yo digo, es producto de el miedo que le causa, que está yendo, o sea, eso que él ve en la pantalla, como que eh, el amigo lo mira, y que es imposible, obviamente, pero esa culpa que él tiene, ¿esa culpa lo lleva a suicidarse o qué? Y ¿Cuántas preguntas uno se puede hacer? exacto. La respuesta no, creo que no está en los términos del texto, digamos. Ahora, eso que decís sobre que es imposible que Duncan los mire, bueno, es imposible en nuestro mundo real, digamos, pero acá no sabemos si es imposible. No sabemos si Duncan realmente, el fantasma de Duncan no vive en sus actuaciones cinematográficas. Sol. Perdón, pensé que iba a ser menos rápido. No, que ese cuento a mí inmediatamente me remitió a Continuidad de los Parques de Cortázar. eh, y pensaba, bueno, se puede también ubicar en el terreno de lo fantástico, ¿no? Pero pensaba eso, me quedé pensando, y ahora lo dijiste, pero ¿cuál era la relación con la ciencia ficción? Me costó como pensarlo desde ese lugar. Ahí va. Eh, bueno, eso, lo dijiste recién, así que ya está. Está bien. Quisiera, ahora vamos con Alejandra, digamos, pero quisiera hacer esta primer acercamiento a cuál es la ciencia ficción que vive en el espectro, digamos, y que tiene que ver con la capacidad de la tecnología de generar un tipo de fantasmas que ya no es el fantasma del gótico, no es el fantasma del castillo ni de la mansión sureña, es un fantasma que tiene que ver con la pervivencia o con la supervivencia de las personas por medios técnicos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con con el impacto social que supuso la posibilidad de retener partes de la vida. Quiero decir, cuando aparece la fotografía, cuando aparece el fonógrafo, cuando aparece el cine, aparecen formas de supervivencia de las personas que no eran conocidas. ¿Sí? Y ya hay ahí, después les voy a contar una serie de cuestiones que pienso alrededor de esto, pero me parece que es por ahí, digamos. Alejandra. Yo iba por lo del lenguaje, porque todo esto que vos decís de la Mm, tecnología es las imágenes de luz, porque ahí no hay palabras, el protagonista no habla, es cine mudo, y todo es a través de la luz, ¿no? Incluso cuando ellos están en la casa, cuando él se arrodilla, cómo la mira, o cuando todavía el marido está vivo, cómo a través de los ojos él le expresa su amor y después cómo eh, lo mira a Guillermo, cómo lo mira a Enid, ¿no? claro, Y esto que vos decís de la tecnología también aparece en Cien años de soledad, nada que ver, pero el daguerrotipo cuando él piensa que ha eh, haber detenido el tiempo o que tiene el tiempo y el espacio en un daguerrotipo. exacto. En relación a lo primero que decía sobre el cine mudo, hay que pensar que la primera proyección comercial de películas con sonido, completamente sincronizados, sucede en la ciudad de Nueva York en abril del 27, con la película del cantante de jazz. Y Quiroga publica este relato el 11 de septiembre de ese mismo año, con lo cual es muy posible que la noticia lo haya eh, conmovido. En el 29, en un artículo de La Nación, dice, el mundo de las conversaciones tiene en arte un límite y este límite lo ha hallado el cine al detenerse ante la voz. Ni en la realidad ni en la pantalla los espectros deben hablar.
el mutismo forma parte de su esencia misma y en estas condiciones su ilusión de vida puede llegar a ser perfecta. ¿Sí? Y para un dato entre el 27 y el 29, en el 28, ahí se publica algo que se llama Manifiesto del Sonido, firmado por directores soviéticos, entre ellos Einstein, que están en contra de la inclusión del sonido en el arte de la cinematografía. Con lo cual, digamos, el cuento hay que leerlo como parte de ese campo de discusión que está sucediendo. Alejandro. Perdón, y otra cosa nomás es Sí. cómo comienza, digamos, ya en el comienzo nosotros sabemos que están, digamos, el lector sabe que están muertos y aún así, digamos, uno sigue atrapado por la historia. Exacto. Es que la resolución no se está jugando, digamos, en ese dato, digamos, ¿no? Y es muy astuto Quiroga en poner ese dato a la vista desde el principio para que la atención pase directamente a lo que va a pasar con Duncan. Alejandro. Sí, ¿qué tal? Eh, Algo que yo también me parece haber interpretado en esta clave de ver la ciencia ficción dentro del cuento, hacia el final, cuando ya parece que va cerrando la historia, es como que la pareja que está acá mirando la pantalla está hablando de un puente, está hablando de un cruce, porque dice que como que ellos, a raíz de que él se mata, él cruza, podemos decir, al campo de los muertos, podemos decir así, es como que están esperando una revancha. Entonces lo que está abriendo también es ahí un hueco del cruce de un ámbito, podría ser la vida, a otro, que es el que ellos están hoy, como espectros o fantasmas del lado de la muerte. Es como que hay un portal, o muy, muy solapadamente deja entender eso, me parece ahí, Quiroga. Bueno, pero pensemos en este problema del portal y la tecnología como portal, porque decíamos que cuando Link arma su distribución, ¿no? Y dice seres inscriptos o criaturas inscriptas en el campo simbólico de la vida y criaturas inscriptas en el campo simbólico de la muerte, Frankenstein se resiste a esa distribución. Bueno, ¿qué pasa con este cuento? ¿Podemos inscribirlos rápidamente en uno y otro campo o su distribución es más compleja, digamos? Y esto tiene que ver con que, así como Frankenstein, la intención que vive detrás de la escritura de Frankenstein es una pulsión gótica, que se vale de la ciencia, pero finalmente es un cuento gótico, digamos, cuento de terror. El espectro tiene lo mismo, digamos, ¿no? O sea, nace como un cuento de terror, pero sin embargo se tiene que valer de la ciencia. ¿Sí? Sol. No, que pensaba esto de lo que decías vos, que bueno, también estoy leyendo justo tu novela, pero esto de la tecnología como un portal a la inmortalidad, que justo lo dijo recién Alejandro, ¿no? Esta posibilidad de poder volver. Y lo pensé también en una novela de Diego Mucio que se llama La Ruta de la Mangosta, donde a través de la cámara de fotos, que es un fotógrafo que le saca fotos a los muertos recientes, hace retratos de los muertos recientes, el contexto de la fiebre amarilla en Buenos Aires, y a través de la lúmina, que es algo que obtiene de esas fotos y del opio, prolonga de manera monstruosa la propia vida, digamos, ¿no? Y ahí está de vuelta la cuestión de la tecnología asociada a la inmortalidad, a la posibilidad, digamos, de la inmortalidad. Total, esa novela está dentro de las esferas invisibles y yo sumaría a esa lista Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castanet, que también trabaja con el imaginario de la supervivencia. Digamos, en el futuro existe la posibilidad de, cuando alguien muere, almacenar su conciencia y después quemarla, es decir, grabarla en un cuerpo. Y entonces ahí se empiezan a generar un problemas generacionales muy buenos, porque, por ejemplo, el abuelo fue quemado en un cuerpo joven y su nieto se resiste a esa renovación y entonces es más viejo el nieto que el abuelo. Bueno, hay una serie de problemas sobre la muerte que están muy bien planteados y que tienen que ver con este tema. Lucía. Ahora, quería preguntar acerca del cuento de Lugones. Me llamó mucho la atención eh, su discurso, digamos, en términos narrativos, el discurso científico, ¿no? Que él tiene, que es
realmente imposible de entender. Y me pareció que había como dos momentos, ¿no? Uno en el que él creo que toma elementos del discurso científico